se creen intocables, porque acá el señor Correa dejó poniendo en la Constitución prohibición absoluta de juicio político a los miembros de la Corte. Es llamativo que usted tenga 2 jueces con estos indicios. Claro. Si es que se llega a ver que hay 3 más, sería la mayoría absoluta de los miembros de la Corte con indicios de responsabilidad penal. ¿Eso es digno en otro país decente de la presentación de una renuncia o de un buen juicio político? Los miembros o algunos miembros de la más alta corte del país están señalados por posibles incrementos patrimoniales injustificados. La gente que ha puesto en los altares a la Corte, nunca va a ser un buen momento examinar a los miembros de la Corte. ¿Sí? Estamos poniéndonos en ese escenario en el que es gente que llegó al cargo no a servir al país, sino a enriquecerse. ¿Qué pasa en el ámbito de la justicia constitucional en nuestro país, en donde se evidencia nuevamente quizás una situación tirante entre el gobierno y la Corte Constitucional por los temas que se tienen que analizar, por los temas que están en este momento bajo el conocimiento de los miembros de la Corte, y también qué es lo que sucede con una Corte que en este momento viene siendo investigada por parte de la Contraloría y también de la Justicia, a través de la Justicia Penal, de jueces como Ali Lozada y José Luis Terán, y ahora se suma una renuncia de uno de los jueces, Raúl Yassac Fernández, que renuncia aduciendo temas de salud. ¿Qué es lo que está sucediendo en este ámbito, en esta refriega que se puede evidenciar entre la Corte Constitucional y también el propio gobierno? El tema que lo vamos a analizar con el doctor Ismael Quintana, importante abogado especialista en Derecho Constitucional, que está con nosotros en la programación de Frente al Personaje. Doctor Ismael, gracias por estar acá con nosotros. Gracias a usted, querido Osvaldo. Bueno, ¿y cómo le tomó este asunto a usted, esto de Ali Lozada, José Luis Terán y ahora la renuncia de Raúl Yassac Fernández, otro juez constitucional? Bueno, en cualquier país decente, cualquier funcionario público, sin importar su designación, su origen, se somete a algo que se denomina y que está de hecho recogido en el artículo 233 de la Constitución, que se llama el principio constitucional de responsabilidad, es decir, que responden civil, penal, administrativamente por los desvíos en el ejercicio de su función, tanto si quebrantan la norma por acción como por omisión. En ese contexto, el propio 231 de la Constitución establece claramente que todo funcionario público, sin excepción alguna, más allá de que aquí hay un grupillo al que ya nos referiremos luego, que cree que la gente en la Corte Constitucional es un Olimpo de dioses, al cual no hay cómo decirle nada y que son incontrolables e intocables. No, la Constitución obliga a todo funcionario público a presentar su declaración patrimonial jurada de bienes al inicio de la gestión, de la salida, finalizar claro, su gestión final, claro. y con la periodicidad que determine la ley. Eso dice la Constitución. Tenemos nosotros una ley que se llama la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juramentadas, que indica que el funcionario público tiene la obligación de presentar o actualizar su declaración patrimonial juramentada cada 2 años. Por lo tanto, cada 2 años la Contraloría General del Estado, al amparo de esta ley, puede realizar una evaluación, una verificación, lo que llamamos, digamos, un examen especial a esas declaraciones patrimoniales para cotejar lo que se ha declarado con la información y los descargos que los equipos auditores van solicitando. En ese contexto, solo concluye en ese contexto, el Contralor ha dicho que inició este examen especial a las declaraciones patrimoniales de los miembros de la Corte Constitucional para examinar el periodo 2020-2025. Y de ahí, de lo que sabemos y el Contralor ha admitido, más allá de lo que salió en Diario El Universo, el Contralor ha dicho que al menos de 2 jueces, el señor Lozada, el señor Terán, se ha detectado una inconsistencia, un desfase entre lo que han declarado y los ingresos que ellos han tenido o sus movimientos financieros, bancarios, ya en la realidad. Eso le permite a la Contraloría formular indicios de responsabilidad penal. Sumas apreciables, ¿no? En ese caso. Yo en eso discrepo, ¿no? Yo le vi ahí un tuit al juez Lozada decir, me acusan de movimientos mínimos, absurdos, ridículos.
Según la información de 25.000 Diario El dólares, Universo, decía él, más o no menos, son solo los 25.000 dólares. Según Diario El Universo, hay ahí una no justificación, en el caso de Lozada, de entre 2 millones de dólares de movimientos entre las cuentas bancarias de él y de su cónyuge, que no están justificados. Por eso es que el Contralor emite un informe con indicios de responsabilidad penal que, según esta ley y la misma ley de la Contraloría y el Código Orgánico Integral Penal, es enviado a la Fiscalía para que la Fiscalía, como titular de la acción penal pública, revisando el informe, decida, en el marco de una investigación previa, recabar indicios, recabar incluso la versión del examinado, en ese caso ya investigado. Estos jueces son ya investigados por la Fiscalía, y sobre la base de eso decidir si formula o no cargos contra el investigado. Que es Ali Lozada y también José Luis Terán. De en momento este caso, sí, ha dicho que hay 3 jueces más en fila de espera, también hay 3 que entiendo y han concluido sus procesos de examen especial, y entiendo también vamos a tener ahí alguna novedad. Creo que son los jueces, si la memoria no me falla, Claudia Salgado, y por ahí un par más que todavía creo que Joel Escudero y otro más. Raúl Yaza, que acaba de renunciar. No recuerdo si de él, pero el cuestiones Contralor de se salud, refirió que que dice, ya había ¿no? 3 jueces respecto de quienes también la Contraloría está concluyendo la etapa de examen especial. Se va a emitir entonces el informe correspondiente. No sabemos qué hallazgos ha detectado la Contraloría en esos casos, pero de haber inconsistencias, el procedimiento será el mismo, básicamente el mismo, es decir, indicio de responsabilidad penal a la Fiscalía General del Estado y que Fiscalía investigue. Ahora, esto, como usted lo dice, son temas que normalmente o legalmente tiene que hacerlos la Contraloría en este caso, pero no se deja entrever de pronto que puede haber una cierta manipulación o una presión que puede ejercer el gobierno respecto a investigar, a controlar a estos jueces de la Corte Constitucional, doctor. Pues es que este es el país en el que se da palo porque se boga y se da palo porque no se boga. Cuando estuvo en funciones Carlos Polit, recuerde usted, mucho se le criticaba que se hizo el ciego, sordo y mudo con algunas cuestiones que llamaban la atención, por ejemplo, en el caso de los miembros de la Corte Constitucional, que se denominaba la cervecera, la que obedecía a Correa. La de Pazmiño, ¿no? Exacto, pero si ahí hubo un miembro de la Corte Constitucional que en sus declaraciones patrimoniales incluyó la información, entre comillas, de haberse ganado la lotería 2 veces, como justificación del incremento de su patrimonio. ¿Dónde estaba el pago de los impuestos, ese tipo de cosas que jamás la Contraloría le pidió? Y pasaron inadvertidos. Ya de esa gente ni nos acordamos, de los Patricios Herrera, de los Roberto Brunis, de los Patricios Pazmiño y otros, ¿cierto? Entonces, se cuestionaba que no se haga. Ahora que el Contralor hace el examen especial, que no es un examen que se ha hecho antes de ayer, es un examen que comprende un periodo, insisto, de 5 años según la información que ha dado el Contralor, periodo 2020-2025, ¿cierto? Evidentemente, han existido voces que han cuestionado el accionar de la Contraloría por el contexto, vamos a decir, político en el que las cosas se dan, en el que se hacen públicas, porque no es novedad que hay un permanente, yo no sé si llamarle enfrentamiento, pero sí, de algún modo no hay una buena relación, no tiene por qué haberla tampoco, entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Si no es nuevo, desde el año anterior hemos venido viendo manifestaciones, el tema de la marcha y toda expresiones, exacto, incluso discursos presidenciales manifestando discrepancias contra un órgano de justicia constitucional. A mí no me asusta. Eso es lo normal en una democracia, es decir, no tenemos por qué beatificar a ningún funcionario público acá. Si el presidente discrepa, se les puede publicar las fotos en esas pancartas. Yo discrepo, no discrepo con el derecho que tiene el presidente como cualquier ciudadano a manifestar un desacuerdo con X, Y o Z decisión. Probablemente yo, si fuese presidente o el presidente hubiese pedido un consejo, no le habría recomendado nunca organizar esa marcha, ni llenar la Avenida Patria y otras calles aledañas al sector de la Corte con pancartas con las caras de los jueces. Me parece que era absolutamente innecesario, porque en una democracia se puede manifestar un disenso respetuosamente, una crítica si corresponde, como muchos lo hemos hecho, y hasta ahí. Pero bueno, el punto es que no hay una buena relación. Del otro lado también hay que decirlo, la Corte, querido Osvaldo,
ha venido en muchos casos, no son pocos, yo creo que ya intentando convertirse o posicionarse en una suerte de órgano opositor al poder político. La Corte se vislumbra como, ya no como un contrapeso natural. Pero usted le ve que es un opositor, sí, por supuesto, político en este caso. Por supuesto, pero querido ¿por Osvaldo? dónde surge este tema de oposición? Porque la Corte ve que el presidente no tiene un contrapeso natural en la Asamblea Nacional. Si el presidente tiene una mayoría parlamentaria, aprueba las leyes, emite los decretos ejecutivos, por ejemplo, los de estado de excepción. Entonces la Corte, en ese ejercicio de hacer un control de este tipo de actos, yo creo que en muchos casos ha ido más allá de las labores que le corresponden, ¿no es cierto? Ordenando crear política pública, en algunos casos frenando decretos de estado de excepción que yo creo que han tenido justificación suficiente. En otros casos no, también hay que decirlo, el Ejecutivo se ha equivocado. Por ejemplo, las leyes anteriores, estas de del matrimonio, del del aborto. No, eso es otra cosa. No, digamos, esos son pronunciamientos de la Corte que más que políticos son de activismo judicial. Ese es un punto aparte. Si nos queda el tiempo conversaremos de eso. Me refiero a estas decisiones que la Corte ha emitido y que de algún modo han incidido en las decisiones gubernamentales. La Ley de Integridad Pública. Entonces, en algunos casos con mucha razón. Es decir, era muy complicado sostener la constitucionalidad de esos proyectos de ley y creo que la Corte obró bien en no tenían unidad de materia en este caso, ¿no? Entonces, en esos casos yo creo que la Corte obra bien, pero hay otros en los cuales va más allá de lo que debe hacer. Que estuvieron los jueces que estuvieron en la ponencia de estas sentencias fueron Ali Lozada y José Luis Terán, doctor. Recuerdo de Ali Lozada sí una ponencia. Integridad Pública, me parece. Me parece que sí, de ahí no me acuerdo si fue José Luis Terán. El punto no es que esto no debe verse como una represalia a la toma de decisiones, porque aquí los analistas meten mucho el tema del timing. Es que no es el momento para que la Contraloría haga pública esta información o haga estos exámenes especiales, porque es justo en el contexto en el que se adelantaron las elecciones y entonces la Corte va a entrar a resolver las demandas de inconstitucionalidad. Justo es cuando la Corte tiene en sus manos la demanda de inconstitucionalidad contra el fiscal general, el nombramiento del fiscal general encargado. Justo cuando hay demandas de inconstitucionalidad contra las dos últimas leyes urgentes en materia económica, la del 70-30 y la de minería. El problema es, querido Osvaldo, la reforma del COTAD y toda esa cuestión. El problema, querido Osvaldo, es que a la Corte Constitucional llegan esta clase de demandas contra decisiones del Ejecutivo y del Legislativo todos los días. Si la Corte juzga la política, esa es la labor, pues que yo no sé, que no se entiende cuál es la labor de la Corte juzga la política, sobre la base evidentemente de métodos de interpretación constitucional. ¿Ah? Eso es lo que les diferencia de hacer política constitucional de justicia constitucional, que es lo que hemos hablado muchas veces. Entonces, para la gente que ha puesto en los altares a la Corte, nunca va a ser un buen momento examinar a los miembros de la Corte, ¿cierto? Entonces, entendiendo eso, deberíamos ver como normal que el Contralor examine. Desde luego, lo que no es normal es que usted tenga incrementos patrimoniales injustificados. Eso no es normal en un juez que gana 5 o 6 mil dólares al mes y que tiene unos incrementos o unos movimientos financieros inusuales. ¿Eso qué tiene que ver con el ejercicio de la magistratura constitucional? Yo le diría que ninguno. Entonces debemos aprender a separar las cosas y si Fiscalía estima que ahí no se ha justificado el movimiento financiero de esos patrimonios o el incremento financiero, pues con el dolor del alma habrá que avanzar a formulación de cargos. Pero doctor, no se complica este tema con las filtraciones de información sobre patrimonio de los jueces. No. Cuidado. Alerta Vamos a separar las sobre cosas. Los datos reservados. La ley de prestación o de presentación de las declaraciones patrimoniales juradas establece que la información patrimonial de los servidores públicos es, valga la redundancia, pública. Si yo quiero saber cuál es el patrimonio del presidente de la República, de un miembro de la Corte, de un asambleísta, esa información es de acceso público. Lo que no es público y que tiene por disposición de esta ley y del propio Código Integral Penal un carácter de reserva es el informe con indicios de responsabilidad penal que una vez aprobado es remitido a la Fiscalía. En instancia de Fiscalía, los examinados y sus abogados defensores pueden acceder a una copia del informe
y sobre la base de ese informe y de los demás elementos que recabe Fiscalía en la investigación, versiones, por ejemplo, se resuelve si se abre o no digamos, la siguiente etapa, que es la instrucción fiscal. ¿Cómo se filtra esta información precisamente, Eso habrá doctor? que preguntarle al Contralor. Dijo que el Contralor no ha dicho que no ha entregado. De Contraloría no se filtró, habrá que ver si eso pasó con Fiscalía. El punto es que el informe no se ha filtrado. Yo no he visto el informe. El diario El Universo no publicó el informe, publicó unos datos que seguramente el periodista que redactó la nota obtuvo de conversaciones extraoficiales con el equipo auditor de Contraloría o con el equipo que está manejando este tema en Fiscalía General del Estado, porque no puede haberse filtrado de otro lado. Esta es información que en primera instancia se manejaba en Fiscalía, en Contraloría, y que luego pasó a manos de la Fiscalía. Pero aquí hay una demostración de desconocimiento abierto de la ley por parte del juez Lozada Prado, que dice que a él no se le ha permitido conocer el informe y que incluso no ha podido ni siquiera impugnar el informe. Los informes con indicios de responsabilidad penal por prohibición expresa la ley de la Contraloría General del Estado son, o más bien dicho, no son impugnables. Es decir, por una razón, pues, si el fiscal formula un indicio que luego pasa a manos de la Fiscalía y me dice que se presume ahí, por ejemplo, un posible delito de enriquecimiento ilícito y yo soy el examinado, yo obviamente agarro mis cositas, me puedo ir del país y evado la posible justicia penal, el juzgamiento. Entonces, por eso esto se maneja en reserva, se pasa a Fiscalía y Fiscalía es la que de algún modo puede comunicar al examinado del inicio de una investigación previa en su contra. El examinado tendrá, como cualquier otro investigado, la posibilidad de acceder al expediente fiscal, de conocer ahí el informe, no con fines de impugnarlo, porque no es impugnable, sino simplemente para desvanecer o para ejercer el derecho a la defensa en esa etapa de la investigación previa en la que se encuentra. Es decir, este tema en Contraloría concluyó respecto de los jueces Lozada y Terán. El tema ha pasado a manos ya de la Fiscalía, que es la que lleva en este momento la investigación. Pero ¿qué puede suceder, doctor, en el hecho de que no logren justificar el movimiento de semejante cantidad de plata, $2 millones, y el otro juez me parece que son $800,000? ¿Qué puede suceder en esa instancia? Si luego de la investigación previa que tiene obligatoriamente que abrir Fiscalía con el informe de la Contraloría, se llega a concluir que existen suficientes elementos para formular cargos porque no se logró justificar esas inconsistencias patrimoniales, Fiscalía tendrá que pedir a la Corte Nacional de Justicia, que es el juez de fuero de los miembros de la Corte Constitucional, que señale día y hora para que se lleve a cabo una audiencia de formulación de cargos. Tendrán los miembros de la Corte que estén en ese caso ya en calidad de investigados, posibles procesados, acudir a la audiencia. En esa audiencia se les imputará el cometimiento del correspondiente delito, ellos podrán presentar también sus descargos y finalmente incluso la imposición de medidas cautelares, como por ejemplo una prisión preventiva, prohibición de salida del país, grillete electrónico, lo cual ya sería francamente vergonzoso, es decir, que usted tenga al menos 2 de 9 miembros de la Corte Constitucional, pensemos en eso. Yo deseo de corazón que eso no pase, porque sería un escándalo para el país que el más alto Tribunal de Justicia tenga entre sus jueces gente que se ha enriquecido ilícitamente, si es que es el caso, no los estoy acusando, es la presunción que hay ahora, pero estamos poniéndonos en ese escenario en el que es gente que llegó al cargo no a servir al país, sino a enriquecerse, y eso sería la... Ahora, y habrá que ver qué pasa con estos otros informes que tiene que presentar también la Contraloría, ¿no? De los otros jueces que han sido... a los que se han entrado. El Contralor ha dicho que hay 3. El Contralor ha dicho que hay 3 jueces más que están en este proceso. Supongo yo que en las próximas semanas, o no sé, meses probablemente, vamos a conocer con exactitud qué ha pasado ahí, si es que esos exámenes han salido bien, porque también puede ser que el examen a la declaración patrimonial sale como debería salir en caso de un funcionario público honesto, es decir, todo totalmente justificado. Y sobre la base de eso ir viendo qué pasa. Pero ya es llamativo que usted tenga 2 jueces con estos indicios. Claro. Si es que se llega a ver que hay 3 más, sería la mayoría absoluta de los miembros de la Corte,
con indicios de responsabilidad penal. Eso es digno en otro país decente de la presentación de una renuncia o de un buen juicio político. Pero como acá se creen intocables, porque acá el señor Correa dejó poniendo en la Constitución prohibición absoluta de juicio político a los miembros de la Corte. Es la máxima, lo máximo. Es que ese es el problema. En el ámbito de la justicia constitucional. Efectivamente, ¿no? Pero eso ha sido acá en Ecuador patente de corso para irnos al otro extremo. Es decir, al extremo en el cual a la Corte no hay como criticarla, porque hay del que ose criticarla, es tachado de antiderechos, es tachado de fascista, es tachado de ignorante. Yo mismo he tenido que soportar en redes sociales por dar cualquier opinión respecto a los temas de la Corte Constitucional. Hasta cartas me ha dedicado una señora que se dice defensora de derechos humanos, pero para insultar al resto, para desprestigiar al que no piensa como, y se hacen llamar el Foro por la Democracia. ¿No? La gente que dice que respeta el pluralismo de voces, pero que ese respeto se acaba cuando el resto no opina como ellos. Con muy pocas excepciones de ese foro, a quienes respeto mucho, hay otros que se pasan insultando. Y es ese mismo grupillo minoritario de gente que le ha elevado a los altares a la Corte Constitucional. Entonces, se ha intentado instalar por parte de esta minoría el argumento de que ellos son intocables, de que ellos son incontrolables, de que ellos son perfectos. Entonces, ahora que salta esta alerta de informes con indicios de responsabilidad penal, resulta que eso es persecución política. O sea que el día de mañana no hay cómo formularles cargos porque si cometieron un delito, como son miembros de la sacrosantísima Corte Constitucional, no hay cómo hacer nada. Ahora, la Corte está manejando precisamente, ahí viene la suspicacia, doctor, de los temas que hemos ya mencionado, pero hay algunas cosas, el adelanto, por ejemplo, de las elecciones para el mes de noviembre de este año. La Corte tendrá que pronunciarse porque hay una cantidad enorme de demandas al respecto. Claro que tiene la obligación de pronunciarse. El tema de las reformas a la ley del COTAD. ¿Esto no significará de pronto que va a ser una especie de presión por lo Querido que Osvaldo, puede pasarles a los jueces? Ahora voy yo a jugar al periodista. Entonces usted contésteme cuál es el momento oportuno para examinar los patrimonios de los jueces en este país. No, estamos de acuerdo con lo que usted dice. Porque entonces en este tendría caso, ¿no? que la Corte cerrarse, dejar de recibir demandas presentadas por la gente para que el contralor, para que el fiscal puedan ejercer sus competencias. Entonces nunca va a ser el momento Pero el oportuno. resto de jueces tendrán integridad en este caso, doctor. Yo no puedo. Ya yo queda, no puedo sembrada decir. queda sembrada la duda en este caso. Hay un manto de duda, al menos la gente que de algún modo no estamos cuestionando a la Corte Constitucional de ahora, sino de hace muchos años atrás. Yo personalmente los he cuestionado por sus fallos. Ahora los cuestiono porque hay un informe de un órgano público que dice que hay un incremento patrimonial injustificado de 2 de esos jueces y veremos qué pasa con los 3 que vienen. Y luego veremos qué pasa con los siguientes. Que eso no merezca cuestionamiento, por favor. Entonces, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Ya? Entonces, partiendo de que jamás va a ser un buen momento para el examen a los miembros de la Corte Constitucional, entonces no hagamos nada, dejemos nomás que ahí se haga lo que quiere, porque como la Corte está por resolver esta clase de demandas de inconstitucionalidad, entonces dejémosles nomás que resuelvan sin presiones. A ver, las reformas al COTAD, o a las demandas contra la reforma del COTAD y a la ley de minería fueron presentadas hace meses ya. De algunas de esas ya han habido autos de admisión sin suspensión provisional de las normas. En el caso de las demandas, las demandas que se hayan presentado contra esta resolución del Consejo Electoral de la modificación del calendario, entiendo que están todavía en trámite, no sé con exactitud cuántas demandas hay. Ahí hay otras consideraciones que hay que hacer. Yo creo que la Corte no tiene objeto sobre el cual se pueda pronunciar. lo del, no sé si del Partido Social Cristiano, parece que desconozco si la Corte admitió a trámite. Lo que tengo entendido es que en el contencioso electoral hay una sentencia que ya desestimó el recurso contencioso electoral que planteó el PSC contra esta misma resolución, con un argumento que me parece de lo más lógico, es que aquí hay una confusión enorme en el tema del cambio del calendario electoral, pero bueno, esa es materia de otra discusión. Lo que yo quiero dejar aquí claro es que los miembros de la Corte Constitucional, porque seguramente a través de YouTube y todas las plataformas de Frente al Personaje y de Global Opinion, nos está viendo, me atrevo a decir con mucha certeza,
un montón de gente que ejerce cargo público en las distintas instituciones estatales con muchos rangos y seguramente sentirán una suerte de desazón al saber que ellos sí, como cualquier servidor público, tienen que cumplir con la ley y que hay 9 gentes en la Corte Constitucional que parece que están con una suerte de corona, que a ellos pobrecitos del Contralor no los tienen que pagar. No. Es la sacrosanta Corte Constitucional en este caso. Tienen que someterse al control. Lo que uno exige es que evidentemente ese control gubernamental que hace Contraloría y luego la investigación que seguramente está llevando a cabo Fiscalía se haga de manera técnica, respetando el debido proceso, mucho más a esta gente. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos resuelven los casos de la gente les importa un pepino. Si no es caso de agenda, les interesa un bledo los derechos de la gente. Por eso hay que darles el ejemplo y decir, ¿sabes qué? En tu caso vamos a respetar como el que más del debido proceso, que te puedas defender si es que es el caso, presenta tus descargos, pero si esto no llega a ser justificado, pues habrá que formular cargos y habrá que ir a proceso penal, porque ese es el procedimiento. Doctor Ismael, ¿estamos con una Corte Constitucional cuestionada en este momento? Sí, por supuesto que sí. Cuestionada por lo social, porque creo yo que más allá de lo que los analistas podamos decir, la Corte tiene analistas en contra, como es mi caso. Yo no soy benevolente ni aplaudidor de la Corte, pienso que también defendido decisiones que he creído que son correctas por parte de la Corte. Tampoco todo lo que ha resuelto la magistratura es pésimo o es malo, no, han habido aportes importantes, pero creo que también se ha equivocado. Pero ya últimamente ha venido adoptando una serie de decisiones que han empezado a calar en el debate ya social, que no tiene nada que ver con el enfrentamiento, vamos a decirlo así, político, corte-ejecutivo. Por ejemplo, esto de permitir a través de una consulta de norma, que los adolescentes, es decir, muchachos de entre 12 y 17 años, el género, decidan ellos sobre la base de un informe psicosocial. ¿Qué es el informe psicosocial? Si se cambian el dato del género en la cédula de identidad. En el registro civil, ¿no? Cuando eso estaba reservado, según la ley, para la mayoría de edad y por una sola vez. Ahora la Corte, es decir, 9 personas que no han sido electas en urnas, legislan a través de las sentencias. Claro, ya le dispusieron al registro civil. El caso Amada, que acaba de ser fallado, claro. Pero si nos quieren ver la cara de tontos, perdón que se lo diga así, nos dicen, es que esto no aplica a casos análogos, pero se acaban de dictar la sentencia 424-CN/26. Entonces estas son cosas que han ido cansando a la gente, a la gran mayoría que lamentablemente somos silenciosos, nos ha ido cansando esto de que la Corte imprima en sus fallos sesgos ideológicos. Eso es lo que a mí me fastidia de la Corte. Que se digan defensores de la Constitución, pero que finalmente terminen haciéndole decir a la Constitución cosas que no dice. Ahora, si es que estuviéramos en esta situación de una Corte cuestionada, doctor, ¿en qué parámetros se encuentra la justicia en el país? No, estamos mal. Estamos mal por donde usted lo mire. Sí, estamos mal con el Consejo de la Judicatura. Empecemos por ahí. Se supone que era ya lo máximo. Vamos a dejar a la Corte unos segundos de lado. Consejo de la Judicatura, porque esto también tiene que ver con la justicia. Cuestionado. Acabamos de deshacernos del señor Godoy. Ahora veremos quién viene en reemplazo de Godoy y de la señora Villasís, que acaba de presentar su renuncia a la suplente. Una señora que también venía con cuestionamientos de su cercanía con el gobierno de Guillermo Lasso, también hay que decirlo. Pero tenía una orden de juez, digamos, de autoridad competente. Todo lo que usted quiera. Ese es un asunto que le tendrá que preguntar a mi buen amigo el ministro del Trabajo, ¿por qué no cumplió la sentencia del habeas data? Yo no soy el ministro del Trabajo, no tengo por qué responder por él. Pero es que las autoridades tienen que responder. Tenemos problemas en la función judicial ordinaria, empezando por el Consejo de la Judicatura. Corte Nacional de Justicia que no ha sido renovada como corresponde, incompleta, con jueces puestos a dedo por el Consejo de la Judicatura. Problemas en la Fiscalía General del Estado, en donde el número de fiscales no alcanza para atender el número de casos que llega allá. Y ahora para completarla, Osvaldo, los miembros o algunos miembros de la más alta corte del país están señalados por posibles incrementos patrimoniales injustificados. Pues que a dónde más queremos llegar. Creo que el país en materia de justicia tocó fondo y por eso yo creo que, vea, tarde o temprano, yo le he dicho a usted un montón de veces y vuelvo a insistir en esto, tarde o temprano vamos a tener que ir a un proceso constituyente porque esto ya no da para más.
porque hoy es esto, entonces mañana esta gente se va, digamos que esto, Dios no quiera, pasa que esta gente realmente cometió algún delito. Los juzgan, los procesan, los condenan, renuncian al cargo. Vendrán otros, y si esos otros son iguales. ¿Tendrá que venir una constituyente, doctor? Creo que vamos, para reestructurar la justicia. El país está entrando en una ola de permanentes crisis institucionales, sociales, morales, que hacen, creo, necesario tarde o temprano retomar el debate de la constituyente. ¿Cómo hacemos esto si la ciudadanía le dijo no en una consulta el tema de la constituyente? Los momentos cambian. En noviembre dijo no, yo no sé si de aquí en 1 o 2 años la gente cambie de parecer viendo todo lo que estamos viendo. Es decir, con una justicia podrida, con una función electoral atornillada en el cargo, con un legislativo que tampoco camina como corresponde, problemas de seguridad, es decir, un montón de cuestiones que se van abonando a una necesidad que yo creo que tarde o temprano va a hacerse visible y vamos a estar nuevamente sentados aquí conversando sobre la necesidad de cambios profundos. Por ahora esto es lo que tenemos y lo mínimo que podemos pedir es que la Contraloría y la Fiscalía, en este caso concreto, obren bien, respeten la norma, respeten el debido proceso, pero si es que hay algo aquí que se tiene que destapar, que se destape y nos enteremos todos de qué es lo que ha sucedido con los patrimonios de los jueces, de ellos y de cualquier otro juez del país. Sería bueno, ¿no? El que se haga para todos. Ahora, doctor, en este marasma que estamos viviendo en el ámbito de la justicia, en el ámbito político, vea que podría venirse un referéndum por el tema de del Consejo de Participación Ciudadana y restarles las funciones para designar autoridades de control para que pasen a la Asamblea Nacional, en este caso. ¿Está bien encaminado este tema o va a ser más de lo mismo, de lo que estamos viviendo en este momento? A ver, creo que conceptualmente vamos a coincidir, incluso con nuestros internautas que nos miran y nos escuchan, en el hecho de que el Consejo de Participación Ciudadana, tras 18 años de vigencia de la Constitución, casi ya 18 años de vigencia de la Constitución y de este modelo mentiroso y perverso, como yo lo he denominado, de la meritocracia y de los concursos, no funciona. Entonces, conceptualmente creo que está bien que le quitemos esta joya de la corona al CPCCS y la traslademos al Parlamento. Hasta ahí todo bien. ¿Cuál es el problema que yo le veo a esta propuesta? Básicamente que el mecanismo de designación de las altas autoridades de control del Estado, procurador, fiscal, contralor, Consejo Electoral, Tribunal de Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura, bueno, entre tantas autoridades que nombra, va a seguir siendo básicamente el mismo que tenemos hoy. El mismo procedimiento, el mismo mecanismo. Lo hablábamos con usted ahora en la radio y decíamos, claro, es que va a ser casi el mismo procedimiento. ¿Qué dice el anexo a la propuesta? Dice que el presidente de la Asamblea, una vez que se cumple un periodo mínimo de anticipación de 90 días antes del vencimiento del periodo de funciones de la respectiva autoridad, convoca el proceso, se tiene que conformar una comisión de selección, es decir, exactamente lo mismo que lo que tenemos ahora, comisión de selección que además va a estar integrada por un representante o un delegado de cada una de las 5 funciones de poder del Estado, lo que es ahora, 2, entre comillas, representantes de la ciudadanía designados por sorteo por el CPCCS, prácticamente lo mismo que ahora, y los brillantes académicos, ¿no? esos señores que aquí creen que sudan agua bendita. Ellos van a instrumentar los procedimientos en la Asamblea Nacional para llevar adelante el mecanismo de selección, que va igual a tener veedurías, impugnaciones ciudadanas, calificación de méritos. Sobre la base de todo ese procedimiento, hacen un informe que es vinculante para el Pleno y conforman una terna. Y ese informe y esa terna pasa a conocimiento del Pleno, que tendrá que finalmente tomar una votación. En blanco y negro y en un resumen muy general, ese es el procedimiento que se va a seguir, que es muy parecido, si es que los amigos que nos miran están más o menos enterados de cómo se nombra ahora un fiscal, un contralor y etcétera, y es eso. Entonces se va a resolver el problema de la opacidad, el problema de la poca transparencia, de la poca actitud democrática que hay en esta clase de procesos. Yo le diría que no, estamos trasladando el problema del CPCCS a la Asamblea Nacional. Pero al menos habrá vigilancia, interacción de sectores políticos hasta en este cierto caso, punto, ¿no?
es una propuesta hasta cierto punto arriesgada del presidente Noboa, porque el sistema que él propone es un sistema que va a funcionar para un presidente que tenga siempre una mayoría parlamentaria. Claro. El día que el presidente pierde la mayoría parlamentaria, bajo ese sistema será la oposición la que le ponga contralor, procurador, fiscal, superintendentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo hablo de que es una propuesta absolutamente arriesgada del presidente Noboa. Ahora, yo creo que finalmente, más allá de que yo apoyaré, si es que esto llega a urnas, yo votaré que sí en esa propuesta, consciente de que el problema no va a desaparecer, pero que al menos, como usted dice, en algo se va a sincerar, porque por último diremos, habrán voces de algunas bancadas políticas que no necesariamente comulgan con el poder de turno, que podrán discrepar, que podrán alertar. En cambio ahora, en el Consejo de Participación Ciudadana, todo se maneja de manera hermética, ¿no? Entre ellos, las comisiones ciudadanas de selección que de algún modo están sometidas, según la ley del Consejo, al control del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces todo es muy, muy cerrado, ¿no? Acá por lo menos podremos ver el debate en el Pleno y escuchar la votación y ver cómo es que, sobre la base de qué criterio se designa A, B o C persona para estos cargos que son realmente importantes. Pero creo que en un futuro, si es que esto se aprueba en urnas, porque eso dependerá primero de que el presidente decida convocar a la consulta y luego de que convocada a la consulta la gente le diga sí, habrá que ver. El momento político es el adecuado, doctor. Yo no le recomendaría al presidente hacerlo ahora. Creo que los resultados de noviembre están todavía muy frescos. Yo no creo que el gobierno esté atravesando el mejor momento de aceptación popular. Yo no sé de cifras, he visto encuestas, pero más allá de eso creo que no es el momento para meter un tema que yo le diría, salvo a pocos, a la gran mayoría de gente no le interesa. Usted puede salir a la calle a preguntar al señor que vende pan en la esquina si sabe qué es el desconocimiento del tema, ¿qué es eso? ¿Qué es la Corte Constitucional? No. Entonces, no es un tema que le quite el sueño al ecuatoriano, no sé. Pero bueno, esa es una decisión que la tomarán a la interna. Bueno, pero ya una vez ya se pronunció el pueblo y dijo no. En el momento de Lazo. Sí, pero era en el gobierno de Lazo. Lazo estaba en ese momento prácticamente con el decreto de muerte cruzada bajo el brazo. Estaba básicamente caído con un juicio político ahí a portas. Eran otras condiciones políticas. Yo creo que es un error comparar a Lazo con Noboa, sin que yo me las dé de defensor del presidente Noboa, no lo soy. Creo que hay una gran diferencia y es que Noboa, con todos sus errores, tiene carácter. Tiene decisión, se puede equivocar como cualquiera, pero no anda titubeando, no anda queriendo quedar bien con Dios y con el diablo, como le pasó al expresidente Lazo, y por eso terminó donde terminó. Ahora, entonces, vamos a ver qué pasa, pero al final, solo con esta idea concluyo este tema. Creo que a futuro hay que sentarnos a discutir sobre si nos sinceramos de una vez por todas en este tema de la designación de autoridades. Porque yo creo que hay que reconocer que son designaciones de orden político. Claro, y antes, ¿para qué meternos con esta maraña de procesos, de comisiones, de veedurías que no sirven para nada, cuando ya sabemos que hay que mandar una terna, el Congreso designa de esa terna, como en cualquier país decente donde se entiende que estas designaciones son de carácter político? Porque así, por lo menos, si a mí me sale un fiscal, un contralor, un procurador inepto, ineficiente, ignorante, ya sabemos de dónde viene, le haremos cargo a quien lo nominó. Claro. Ahora eso no es posible. Bueno, pero así están las cosas en este momento. Esas son las reglas del juego. Ciudadano, usted, si esto llega a urnas, tiene que decidir. De pronto no va a funcionar. Tiene que tomar una decisión. ¿Esto va a la Asamblea o se queda en el CPCCS con un mecanismo que en blanco y negro no está modificándose mucho? ¿Cómo le ve usted el tema del adelantamiento de las elecciones, doctor? Creo que ahí, yo el otro día escuché la entrevista que dio la eterna presidenta del Consejo Electoral, señora Atamaín, ya va a estar 8 años, a su colega Milton Pérez. Sí, este año creo que cumple 8 años, que llevarle un pastel con 8 velitas. Yo creo que ella tenía clara la idea de lo que quería explicar. Creo que legalmente el Consejo Electoral tiene el argumento, pero no lo pudo expresar. ¿Qué creo yo que quiso decir la señora Tamayindi? Por eso es que no hemos adelantado Milton las elecciones, Pérez sino un las poco votaciones. Decía, pero a ver, pues que la votación y la elección son sinónimos, entonces ahí se enredaron en eso. La ley orgánica electoral, vigente desde 2009, a diferencia de la antigua ley electoral del 2000, no establece fechas de elección. Primera consideración que hay que hacer, la ley no establece fechas de elección.
evidentemente establece, reproduciendo lo que dice la Constitución, unas fechas de posesión de las autoridades. El 14 de mayo ¿no? el presidente, perdón, la Asamblea, 24 de mayo el presidente, ¿cierto? Casos en los cuales hay elección anticipada por muerte cruzada o por disolución o por ausencia simultánea y definitiva de presidente y vicepresidente, hay unas fechas. Y se establece que el caso de alcaldes, prefectos, concejales y juntas parroquiales se posesionarán el 14 de mayo del año de su elección. Eso determina el artículo 91 de la ley electoral. No habiendo fechas inamovibles, la Constitución, artículo 219, le entrega al Consejo Electoral amplias facultades, a diferencia de lo que pasaba antes con el Tribunal Supremo Electoral, amplias facultades para organizar los procesos electorales y para establecer el calendario electoral, en conjunto incluso con el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces creo yo que ahí vino la confusión, porque yo creo que tenemos que aprender a separar las cosas. Una es la fecha de la votación, que en este caso tentativamente, mientras no se disponga lo contrario, sería el 29 de noviembre de 2026, y otra es la condición jurídica que habilita a una persona a ser entendida como ganadora del proceso electoral y que por lo tanto le habilita a tomar posesión del cargo. ¿Será cuando proclamen los resultados en este caso? Efectivamente. Entonces, nadie gana la elección el 29 de noviembre. Lo que usted, si quiere, tiene ahí son potenciales o virtuales ganadores de una alcaldía o una prefectura. Pero hay un proceso, el proceso electoral concluye con la proclamación oficial de resultados. Y eso no va a suceder en noviembre o diciembre. Eso, según el calendario, ocurrirá el 13 de enero o de febrero del 2026. Una vez que se agotan entonces los recursos administrativos y jurisdiccionales ante el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Electoral está, digamos, habilitado para proclamar oficialmente resultados, para declarar oficialmente ganadores de elección a las autoridades que hayan triunfado en el proceso electoral, para entregar credenciales y habilitarlos para la toma de posesión en el cargo. Entonces, la modificación del calendario electoral, primero, no implica una anticipación de elecciones. La Constitución determina claramente los casos en los cuales hay elección anticipada. Este no es un caso de anticipación de elecciones. Pero más allá de eso, no se está violando el artículo 91 de la ley electoral. Y por eso, doctor, yo en esta ocasión coincido con el criterio del tribunal. No le anticipo, pero era en febrero del próximo año. Claro, bueno, esa argumentación, esa argumentación a mí me parece que es poco plausible, ¿no? El tema de que usted me diga, yo tengo un informe de la Secretaría de Riesgos que dice que el fenómeno del Niño se va a venir tremendo en febrero. Ahí tiene otro artículo del Washington Post que dice que no, que más bien se podría anticipar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A desadelantar las elecciones? Se habla de noviembre y diciembre. Bueno, es un argumento que a mí me parece que no convence. Lo único que yo le estoy diciendo es que desde el punto de vista jurídico, la modificación del calendario electoral es competencia exclusiva y absoluta del Consejo Electoral. Sí procede, digo. Siempre y cuando se respeten los plazos mínimos de convocatoria al proceso electoral, que eso sí está establecido, por ejemplo, en el artículo 85 de la ley electoral. Es decir, el Consejo Electoral tiene que hacer la convocatoria, dice la ley, con al menos 120 días de anticipación a la fecha que el CNE vaya a fijar como la fecha de la votación o de la elección. Pero no se viola el 91 porque el 91 lo que dice, es mi criterio, puede ser rebatido, hay gente que opina distinto, todo bien. La norma indica que se posesionan el 14 de mayo del año de la elección. El año de la elección no va a ser 2025, el año de la elección será cuando se proclamen resultados y eso va a ser en el 2026. ¿En el 27? Perdón, en el 2026, yo sigo en el 25. Entonces, a mí me parece que el argumento estaba ahí, solo que creo que la señora Tamaín no lo pudo explicar, pero sí lo acaba de explicar el Tribunal Contencioso Electoral de manera clarísima. En este caso, ya en el 27 estamos prácticamente dentro de la legalidad, ¿no? Claro, porque insisto, ahí se proclamará resultados, las autoridades en el año credenciales de la elección. Y se van a posesionar el año en que legal, constitucionalmente han sido considerados como electos. Pero el 29 de noviembre nadie va a ser oficialmente ganador del proceso electoral, porque siempre vienen los reclamos ante el Consejo Electoral, siempre vienen los recursos, siempre vienen los reconteos de votos, es decir, toda una serie de procedimientos post día de la votación que de algún modo demoran la proclamación de resultados. Eso va a pasar el 13 de febrero, entonces desde mi punto de vista en eso no hay
ningún incumplimiento de la ley, peor violación de alguna norma constitucional, porque es un asunto en el que la Constitución le entrega totalmente, de manera muy laxa, al Consejo Electoral. La Corte tendrá que pronunciarse en ese sentido. Veamos qué pasa, porque aquí hay que dilucidar primero un tema en el caso de las demandas de inconstitucionalidad, y es que la Corte tendrá que explicar primero si es que tiene objeto sobre el cual se pueda pronunciar. Es decir, si la resolución del Consejo Electoral implica o un acto normativo o se constituye en un acto administrativo de alcance general, porque si la Corte llega a la conclusión que no es ni lo uno ni lo otro, tendrá que inadmitir las demandas por falta de objeto. Ahora, el tema que decía la señora Tamaí, que la Corte tenga cuidado anticipando de que el Consejo Electoral es la máxima autoridad. Creo que esas amenazas están de más. El Consejo Electoral ahí creo que tiene una interpretación equivocada de lo que establece el artículo 16 de la ley electoral. La norma en ninguna parte dice que el Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral son la mamá de Tarzán en los procesos electorales, es decir, que intocables, incontrolables, no, eso no dice la norma. Lo que dice la norma es que ninguna autoridad ajena a los órganos de la función electoral puede estorbar el desarrollo de los procesos electorales. Ahora, más allá de esa amenaza velada que ha hecho la señora Tamaín, y que en algún momento podría ser la misma Corte también, porque si la Corte declara la inconstitucionalidad de la resolución y el CNE se pasa por el forro, la Corte también podría decir, yo puedo sancionar el incumplimiento de mis sentencias y destituir, ¿no? Entonces, ahí veremos ese cruce de amenazas. Lo cierto es que desde mi punto de vista, el Código de la Democracia, artículo, si la memoria no me falla, ofrezco disculpas, creo que es el 279, número 7, y por ahí creo que el número 12, tipifica como infracción electoral muy grave dos cosas. Primero, el hecho de que cualquier funcionario público ajeno a los órganos de la función electoral estorbe o interfiere en el desarrollo del proceso electoral, comete infracción electoral muy grave, sancionable incluso con la destitución del cargo. Claro. Y cualquiera que desacate o incumpla resoluciones del CNE o sentencias del Tribunal Contencioso Electoral también comete infracción electoral muy grave. Entonces, no es que el Consejo Electoral puede destituir a la Corte Constitucional, no tiene competencia para eso, pero sí podría, en el eventual caso de una demanda de inconstitucionalidad, que yo por eso me atrevería a decir que quienes esperan que la Corte declare inconstitucional la resolución del CNE, esperen sentados, porque yo creo que los señores de la Corte, con todo el lío que tienen con Contraloría y Fiscalía, en lo que menos están pensando es en declarar esa inconstitucionalidad. El Consejo Electoral lo que sí podría es presentar una denuncia contra los miembros de la Corte ante el Tribunal Contencioso Electoral, para que el Tribunal Contencioso Electoral juzgue el cometimiento de esa infracción y eventualmente los pueda destituir. Ya vendrá gente, porque esa es otra de las cosas que dicen que los miembros de la Corte no pueden ser destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral. ¿A razón de qué? Si el 279 no hace ninguna excepción, habla de funcionario público en general, y la Constitución establece que es funcionario público cualquier persona que bajo cualquier título o denominación presta sus servicios para el Estado. Sí, es susceptible. Si declara la inconstitucionalidad, desde mi punto de vista, la Corte comete infracción electoral y puede ser destituida por el Tribunal Pero por el contencioso electoral. Por el contencioso no electoral. El Consejo Nacional Electoral. Pero no porque sean la mamá de Tarzán, no, sino porque simple y llanamente hay una infracción electoral que, nos caiga bien o mal, está tipificada en el Código de la Democracia de manera muy amplia y que permitiría... Verá, Contencioso Electoral destituyó al Contralor Pablo Celi, por si acaso, claro, por haber ordenado un examen especial a los sistemas informáticos del CNE en pleno proceso electoral. Hay un montón de casos. Entonces, ¿no? Han ordenado la destitución incluso de autoridades electas por voto popular, alcaldes, prefectos, todo lo que usted quiera. El mismísimo presidente de la República es sujeto pasivo del cometimiento de infracciones electorales. Entonces, nuevamente volvemos al origen de esta conversación. Inmunes, ahora también inmunes al cometimiento de infracción electoral. Entonces, a los señores no hay cómo toparles porque son la ley. Entonces, todos podemos violar la ley electoral, menos los señores de la Corte Constitucional. Estarían por encima de todo, digamos, en este caso. Claro, entonces, no, a ver, yo personalmente creo que no hay razones objetivas, más allá del tema de la infracción electoral, creo que no hay razones objetivas para declarar una inconstitucionalidad de la resolución. De hecho, yo creo que la resolución ni siquiera está cerca de ser concebida como un acto administrativo de alcance general. Si desde ahí empiezo yo a dudar que la Corte pueda entrar a analizar eso, pero no responderá en alguno de estos días, seguramente nos despejará esa duda la Corte.
Entonces tendremos elecciones en noviembre. Yo creo que eso está más que cantado ahora. Insisto, si se quieren ir a la casa, entonces declaren la inconstitucionalidad, porque habrá denuncias contra la Corte Constitucional. Doctor Ismael, ha sido un gusto tenerlo por acá. A ustedes, gracias. Siempre es importante ampliar el análisis constitucional, en este caso, de todo lo que está sucediendo en torno a la Corte, en torno a la justicia ecuatoriana y a estos temas que son coyunturales para el conocimiento de todos. No olviden que estamos en nuestras plataformas de Global Opinion, en nuestro programa de Frente al Personaje, lo va a ver usted en nuestra plataforma de YouTube, en Facebook y también en TikTok. Así es que también suscríbase a estas plataformas, que es importante para ir creciendo como un medio de comunicación digital alternativo. El programa también puede verlo en nuestra página web, además del contenido de las redes sociales que están con la coyuntura nacional e internacional informativa permanente de todos los días. El programa llegó gracias al apoyo de Rinoplastia ultrasónica. Agenda tu valoración hoy. Dr. Leonardo Zambrano. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. No olvide que Frente al Personaje se emite de lunes a viernes a partir de las 17 horas. Mire el programa, analice su contenido y compártalo. Y vamos a tener una ciudadanía que cada vez más se adentra en el conocimiento de estos temas coyunturales que son realmente importantes para el país. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y un nuevo tema. Osvaldo Morocho Ampudia les agradece por la sintonía. Rinoplastia ultrasónica. Mejora la forma de tu nariz con una técnica precisa y menos invasiva. Sin moretones. Recuperación más rápida. Resultados naturales. Agenda tu valoración hoy. Dr. Leonardo Zambrano. Él es el flaco, el juguero de la plaza. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Ofrecemos la mayor variedad de productos y soluciones para la construcción. Edificaciones metálicas. Puentes metálicos. Cubiertas de acero. Tubos, perfiles y flejes para estructuras metálicas. Construcciones en steel framing y con glass. Paneles de hormigón alivianado. Paneles solares. Encofrados metálicos Doca. Kubiek, más que un buen acero. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.